Iglesia Evangélica Libre Central, exigencias de la nueva vida en Cristo, capítulo 4, verso 1 al 16. ¿Por qué exigencia de la nueva vida? Porque allá habla de la exigencia de la nueva vida de los frutos, habla de la exigencia de la nueva vida en la unidad, como iglesia, y habla de esas cosas que nosotros debemos mostrar. Y yo voy a hablar de unas exigencias, lo que Dios exige que usted haga como cristiano en la nueva vida. Entonces, el capítulo 4, vamos a leer el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que anden. Esa palabra anden se repite 5 veces del capítulo 4, 5 y 6, y habla de caminar, andar o conducta, como es digno de la vocación con que fuiste llevado, respetando, vemos hay una coma allí en su Biblia, una coma, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor. Hay una coma allí también. Luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un punto y coma. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y la misma vocación. Sigue un punto y coma. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. 6 versículos y termina con un. En lo que nosotros estudiamos en castellano, cuando una frase termina con un punto, eso es una oración, ¿correcto? Esta es una oración bien larga. 6 versículos, una oración. Y hay oraciones más largas. Y en estos 6 versículos hay una oración que termina con un punto y hablando de las exigencias de Dios. Ok. ¿Cuántos saben de deportes aquí? Yo una vez prediqué esto, lo iba a hacer hoy, pero hay mucho calor. Ya estoy sudando, ¿para qué voy a hacer deporte? Una vez yo hice esto, creo que fue aquí, lo hice en una iglesia, me vestí de deportista, me puse un mono, me puse una franela, una cosa aquí, una de esas que se ponen aquí en la cabeza, y entré trotando, ¿no? Yo creo que fue aquí, no me recuerdo. Puse la canción de Rocky. Yo entré, entonces lo más que le pasa al pastor, ahora. Yo hice esa ilustración para hablar de la enseñanza de Pablo, que Pablo siempre en la Biblia ilustra sus mensajes con el deporte. Entonces, en este capítulo 4, del 1 al 16, Pablo sigue con la tónica e ilustra la vida cristiana con el andar, con el caminar, con el correr, la nueva vida en Cristo, comparándolo con el grupo de atletas en el tiempo romano, dado que sus ciudadanos estaban familiarizados con el deporte. Eran Jesucristo, Pablo, Pedro, eran gente guiada por el Espíritu Santo con mucha sabiduría. Ellos ilustraban sus enseñanzas con la vida cotidiana. Sus enseñanzas siempre daban ejemplos de lo que la gente le gustaba practicar, para que la gente entendiera los mensajes. Entonces, en este caso, vemos a un Pablo hablando a la iglesia en Éfeso y les habla de una carrera. Ahí lo ven en la lámina. En la carrera siempre hay un inicio, su marca, listo, salió, ese es el inicio. Y siempre vemos que hay un esfuerzo, porque hay un esfuerzo para alcanzar la meta. Pero siempre que la gente va corriendo, va pensando en un modelo. Los grandes deportistas, cuando los entrevistan, le preguntan, ¿qué te esforzó a ti? ¿O por qué tú te dedicaste a este deporte? Y ellos dicen, no, porque yo quería parecerme a tal deportista. Muchas personas cuando le hacen entrevistas dicen, no, que yo quiero mi ídolo era un deportista tal. Entonces siempre tenemos un modelo en quien nos queremos parecer. Entonces en eso, cuando vamos corriendo nos notamos. Ustedes ven que en las carreras, siempre que van corriendo hay alguien por la orilla que le pasa como un potecito a los que van en el maratón. Le pasa un potecito y es un Gatorade, la bebida más refrescante del mundo, ¿verdad? Le pasa un Gatorade y ellos toman su Gatorade y luego siguen su carrera. Esa es la dotación, cómo son dotados esos deportistas, porque la idea es llegar a la meta. Entonces, ese recorrido, cuando leemos el capítulo 4, nos vamos a encontrar con ese recorrido. Parece algo maravilloso,
cuando lo vemos desde ese punto de vista, y como Pablo lo veía desde ese punto de vista, inicio, esfuerzo, modelo, dotación y meta. Es una comparación. Entonces, ahí lo vemos con sus versículos dados. Exigencia de la nueva vida en Cristo, versículo 1 y 2, inicio, esfuerzo, versículo 3, modelo, capítulo 4, versículo 4 y 6, dotación, versículo 7 al 11, y meta, 12 al 16. Ese es el recorrido de las exigencias de la nueva vida en Cristo. Vean, la vida en Cristo es exigente, para que nosotros nos comportemos a la altura de hijos en Cristo. El versículo 1 y 2 es el inicio. Es un llamado. Si ustedes leen el texto, en el 1 es un llamado a andar de manera digna la nueva vida en Cristo. Vamos a ver qué significa eso. La manera de andar. ¿Qué significa andar de manera digna? La pregunta es, ¿yo me estoy comportando digno de ser evangélico? ¿Nos estamos comportando dignos de ser cristianos? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Somos dignos de la nueva vida en Cristo? Vamos a ver el versículo 1 y 2. Yo fui preso en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Estaba preso allá en Hechos 20, por allá dice que estaba preso en una casa, lo tenían allí custodiado, no podía salir. Estaba prisionero allí. Y dice, os ruego pues, que andéis. La palabra andar, como les dije, se repite 5 veces, con sinónimos, como unos hasta 6, 7. El andar es caminar, el andar es correr, el andar es ejercitarse, el andar es la nueva vida cristiana. Y dice el texto, luego, Pablo se preocupaba mucho por la iglesia y no lo decía simplemente, cuando uno dice ruego no es fácil. Si usted viene y le dice a alguien, te lo ruego, por favor, te lo ruego, ¿qué le está diciendo? ¿Ah? Te lo ruego, por favor. Cuando ustedes le pegan a sus hijos, a veces los hijos la vida, cuando eran chiquitos, le decían a veces eso. Te lo ruego, por favor, papá, no me pegue. ¿No le pasaba eso? ¿Ah? Te lo ruego, papito, no me pegue. Ay, lo que te espera. Te lo ruego, papito. Era una súplica. Si vemos el texto, el apóstol Pablo, el apóstol, el que escribió 13 cartas, el que evangelizó todo el pueblo gentil, un hombre ungido de Dios, rogándole a la iglesia que anden de manera digna. Vean la preocupación de Pablo. Es como que un líder le diga a ustedes, por favor, yo les ruego, les suplico, pórtense bien. Les ruego, hermanos y hermanas, por favor, dejen de mascar tabaco. Les ruego, por favor, hermanos, dejen de mascar chimó. Les ruego, por favor, hermanos, dejen de beber bebida alcohólica. Les ruego, por favor. ¿Así era Pablo? Era una súplica que Pablo estaba haciendo a la iglesia, que anden dignos de la manera, dignos de la vocación con que fueron llamados. ¿Cuál es la vocación a la que ustedes fueron llamados? El texto lo dice muy técnicamente, pero cuando hablamos de el llamado, la vocación a la que fuimos llamados es la nueva vida en Cristo. Esa es su vocación. Usted es cristiano. Desde que usted recibió a Jesús, usted es cristiano. Esa es una vocación. Ese es un llamado. Dios los llamó a eso. Anden como dignos de eso. Cuando ustedes digan en la calle, yo soy cristiano, evangélico, mucha honra y gloria, y voy a la iglesia evangélica libre central, anden dignos de esa confesión y de ese llamado. Pórtese bien. ¿Está bien? Pórtese bien. Y en el versículo 1 entonces habla de esa actitud que debemos asumir en la nueva vida en Cristo, andar de manera digna. Vean, todo el capítulo 16 habla de dos cosas: muestra fruto y muestra dones. Al principio muestra fruto, después muestra dones. Le estoy hablando de los frutos. El versículo 2 dice, con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor. Cuando hablamos de humildad, cuando hablamos de mansedumbre, cuando hablamos de soportar, cuando hablamos de paciencia, eso lo vemos allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Encontramos los frutos del Espíritu. Entonces, aquí vemos que está mostrando 4 frutos del Espíritu. Él nos está mostrando
era porque los judíos y los gentiles no se llevaban. Los evangélicos judíos no querían juntarse con los evangélicos extranjeros. Y los extranjeros no querían juntarse con los judíos. Estaban divididos. Y Pablo entonces ataca eso y les muestra estos 4 frutos para hablarles de que anden con humildad y mansedumbre. Y luego les dice, soporten con paciencia. Vean. Ahí está escrito en la lámina. No sé si lo pueden leer, en su celular lo pueden leer. Dice, lidiar con personas difíciles es inevitable. ¿Qué? ¿Están de acuerdo conmigo? Lidiar con personas difíciles es inevitable. En el barrio donde usted vive, ¿hay personas difíciles? Donde usted trabaja, ¿hay personas difíciles? Donde usted estudia, ¿hay personas difíciles? En la iglesia, ¿hay personas difíciles? En el mundo hay personas difíciles. En los hospitales hay personas difíciles. Claro que sí. Vivimos con gente difíciles. Gente que son irreverentes, gente que son groseras, gente rebeldes, gente problemática, gente que no colabora en nada. Y la Biblia manda a lidiar con personas así, con mansedumbre, con paciencia y soportar. La Biblia dice, no solamente a los buenos, sino también a los que son difíciles de soportar, dice la Biblia. Sí, porque es fácil soportar al bueno. El bueno te lo soporta, ay, no, qué bien, chévere. Pero la Biblia dice, también soporta a los difíciles de soportar. Yo puse una figura allí, un hombre en una mesa, con su cabeza recostada a la mesa y una piedra en la cabeza. Y él está soportando un peso en la cabeza, lo está soportando. Otro lleva una ropa en la espalda y la lleva hacia arriba de la montaña. Y eso es algo difícil de soportar. Vean, soportar es como cargar un peso encima. Cargar un peso encima. Y la Biblia le dice, lleva un peso, ¿verdad? Sigue, sigue. Lleva un peso, sigue. Lleva un peso, aguanta, aguanta. Es decir, hay personas difíciles de soportar. Y la Biblia dice, aquí en el texto, con paciencia, pero te dice, no solo tener paciencia, sopórtalo, porque es un peso. Y eso sopórtalo en amor. Y eso, puso eso nada más, resaltando los frutos espirituales. Pero es la vida de nosotros hoy, hermano. Vean, las relaciones es difícil. Las relaciones en el hogar. Vamos a hablar del hogar. Las relaciones en el hogar son fáciles, las relaciones en el hogar a veces son difíciles. La convivencia entre hermanos y hermanas en el hogar, entre esposo y esposa en el hogar, entre hijos y padres, entre primos y primos, entre sobrinos y tíos. Vean, es difícil a veces soportar a las personas. Y la Biblia dice que usted tiene que bregar con personas inconversas, personas que no son cristianos. Y la Biblia te dice, ten paciencia y soporta como llevar un peso encima que ya no puede, y ya no puede, pero sigue con el peso hasta llegar a la meta. Versículo 1 y 2, ese es el inicio. Necesitamos frutos espirituales. Para vencer en la carrera necesitamos frutos. Cuando hablamos de frutos, yo hablo de vitaminas. Si usted va a entrar a un maratón, al usted iniciar antes, ¿qué necesita? ¿Vitaminas? Nadie puede ser deportista si no toma vitaminas. Usted no puede entrar en un maratón, en una carrera, en una actividad deportiva, si usted no toma vitaminas. La Biblia nos ofrece vitaminas. Y las vitaminas son los frutos. Vean, los frutos no los da usted. Los frutos, dice el texto, son frutos del Espíritu. O sea, el Espíritu está en mayúscula. Cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo están los frutos del Espíritu. Para usted vivir los frutos del Espíritu, usted tiene que tener una buena relación con el Espíritu. Si usted no tiene una buena relación con el Espíritu, usted no va a producir frutos del Espíritu. Lo que va a producir como evangélico es obras de la carne. Entonces, versículo 1 y 2. Hay que andar en nueva vida de Cristo. Luego que uno va en la carrera, en el versículo 2, el versículo 3, perdón, dice que es un esfuerzo. Primero dice soportar. Después usa la palabra solícitos en su Biblia. La palabra solícito es esfuerzo. Pero si usted no se esfuerza en algo, no lo logra. Siempre que usted quiera algo, esfuerzo. Para usted lograr metas, tiene que esforzarse. Si usted no se esfuerza, no logra nada. Y ahí dice el texto solícitos. Esta es la versión NTVI, dice, hagan todo lo posible en mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. El texto suplica el esfuerzo para que vivamos en unidad a la altura de las bendiciones recibidas.
Vean que en el capítulo 2 y 3 dice, ya Dios los bendijo con toda bendición espiritual. Capítulo 1, 2 y 3, ya Dios nos unió en la cruz del Calvario, somos un pueblo en Cristo. Ya Dios nos dio herencia, dice también, allá en el capítulo 1, 2 y 3 habla de la herencia. Dado esas bendiciones que ya son suyas, ya usted sabe, ya usted tiene vida eterna, entonces el capítulo 4 dice, mira cómo andas, con una manera digna, como cristiano, compórtate, anda de manera digna. Entonces el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Esfuerzo, esfuerzo. Luego, siempre hay un modelo, y en el 4 al 6 muestra el modelo. ¿Cuál es el modelo de nosotros? El texto dice, el 4 al 6, hay un solo padre. Usted tiene muchos padres, hay un solo padre. Bien, lo espiritual aún, en lo físico, debemos practicarlo. Si nosotros tenemos un solo padre, es correcto que haya hijos que tengan 2 o 3 padres. ¿Ah? Lo correcto es que un hijo debe tener un solo padre. Y lo correcto es que una mujer debe tener un solo esposo. Todo lo que se desprenda después, que sea adulterio, fornicación, es una vida ilícita y pecaminosa, contraria a Dios. Porque así como hay un solo padre, los hijos deben tener un solo padre también. Hay un solo bautismo, que hay gente que ha llegado de otras iglesias y me dice, ya yo me bauticé, pastor. Yo no le voy a decir, no, tienes que bautizarte aquí otra vez en la iglesia evangélica, en la iglesia central, no. Ya fueron bautizados. Un solo bautismo que recibiste. El bautismo del Espíritu lo recibiste cuando recibiste a Cristo. Es un solo bautismo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la unión, el contacto del Espíritu Santo con tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se sumerge en el Espíritu de Dios, ya tú estás bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Esa unión, cuerpo humano con el Espíritu Santo, cuando recibes a Cristo, es lo que la Biblia llama bautizado con el Espíritu Santo. Es una falsa enseñanza, es una herejía, que después que tú seas cristiano, alguien te diga, busca el bautismo del Espíritu Santo para que hables lengua. Es una herejía, una falsa enseñanza. Simplemente usted se ha bautizado el día que usted recibió a Cristo. Una fe. Yo tengo una fe en mi Señor Jesucristo. ¿Y usted? Tenemos un solo Señor, Jesús. Tenemos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Tenemos un espíritu, el Espíritu Santo, no hay varios Espíritus Santos. Hay una sola esperanza. Yo estoy esperando a Jesús, ¿y usted? Entonces, en el capítulo 4 al 6, habla de esa unidad perfecta que es Dios en su doctrina. Y la iglesia debe ser una unidad también. Y usted dirá, pero pastor, si la iglesia debe ser una unidad, ¿por qué razón hay bautistas? ¿Por qué razón hay pentecostales? ¿Por qué razón hay cuadrangulares? ¿Por qué razón hay libres? ¿Por qué razón hay tantas denominaciones en el mundo? Porque el hombre en su estudio de la Biblia hace malos análisis de la Biblia y saca sus propias doctrinas por no entender la Biblia y crea su propia denominación. Y denominación no es bíblico. Dios no va con las denominaciones. No alabe las denominaciones. No alabemos las iglesias líderes, no alabemos a Nadiel. Es una asociación a la que pertenecemos, pero nosotros somos una iglesia, un cuerpo en Cristo, unidos con pentecostales, bautistas, libres, cuadrangulares, luz del mundo. Aunque ellos practiquen otras doctrinas diferentes a las nuestras, son nuestros hermanos en Cristo y somos un cuerpo en Cristo. Pero tenemos que enseñar la sana doctrina. Entonces vamos con el modelo, unidad de Cristo. Después que usted inicia la carrera y se nota, los frutos del Espíritu están en nosotros. Pero ¿qué hago yo para manifestar los frutos del Espíritu? Debo mejorar mi comunión con Dios. Hay cristianos que no dan frutos del Espíritu. Hay cristianos que dan obras de la carne y son cristianos. ¿Por qué dan obras de la carne algunos cristianos? Porque su relación con Dios no está bien. ¿Qué pasó ya en Corintios capítulo 5? Aquel evangélico líder de la iglesia que estaba viviendo con la mujer de su papá. Estaba adulterando con su madrastra. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 5? La Biblia dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Era un creyente. Era salvo, pero salió en su comunión con el Señor. Estaba mal.
Ya habían recibido a Jesús. Y dice, entregan ese cuerpo a Satanás, para que Satanás los zarandee. A veces los cuerpos de los cristianos, cuando andan en falta de comunión con Dios, es entregado a Satanás. Literalmente es un susto cuando lo leemos, pero literalmente lo que habla es disciplina. A veces Dios permite que el diablo actúe en la vida de un cristiano con cosas malas para disciplinarlo, para que se arrepiente y se reconcilie con Dios. ¿Qué le pasó a Job? Job no estaba haciendo el pecado, pero Dios permitió en Job, para probar la fe de Job, que Satanás lo zarandeara. Y a veces Satanás zarandea a los cristianos con permiso de Dios. Aprende de eso. El diablo no tiene nada en mí, el diablo no tiene nada en ti. Cuando el diablo actúa en tu vida para hacer algo, es porque Dios le da permiso. No le den poder al diablo. Cuando pase algo, no digan, ese fue el diablo ese. No, Señor. Cuando pasa algo es porque Dios lo permite, porque Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, Dios nos ha dotado. El versículo 7 al 11 habla de que Dios nos ha dotado. Y hay una verdad en el 7. Vamos a leer el 7. ¿Sí? Habla de su Biblia el 7, 8 y 9. Porque aquí hay una falsa doctrina que ha salido por allí. ¿Qué dice el 7? Pero cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es eso que subió? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es un juego de palabras. Ahí habla la Biblia de que el que subió y luego el que descendió las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen, heréticamente, usando otros textos paralelos, lo que usa Pedro allá, cuando Pedro dice que Cristo fue a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados y luego Cristo resucitó. Sí, eso sucedió, pero eso no lo podemos meter aquí, trayéndolo de allá. También uno dice, no, que en Mateo 27, Cristo cuando resucitó, muchos de los que habían muerto se le aparecieron en Jerusalén a muchos con pruebas indubitables de que habían sido personas que habían muerto. Eso tampoco lo podemos meter aquí, pero hay gente que lo mete aquí. Aquí está hablando de una sola cosa, y dice en su Biblia, hay un numerito allí, y dice el numerito al lado del versículo 7, versículo 8 dice, Salmo 68, 18. ¿Sí? Vamos a conversar con 68, 18, hablando de que cuando los reyes iban a la batalla, ellos tomaban la cautividad, ellos tomaban botín, y luego regresaban y le entregaban botín al pueblo. Cuando la Biblia hace referencia aquí en el texto que subió a lo alto, pero primero descendió, está hablando lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Cristo cuando se hizo hombre? Se humilló. Lo dice ya en el libro a los Filipenses, dice que Cristo se humilló. ¿Usted cree que siendo un Dios se humille a hacerse hombre? Eso es lo que significa, descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo se hizo hombre, descendió a lo más bajo, se humilló. Pero no solo eso, sino que luego subió. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos y subió a la diestra de Dios, lo que dice allí es que Cristo primero descendió a las partes más bajas, nació de la Virgen María, después de nacer vivió, después padeció, fue crucificado, todo sufrió, se humilló hasta lo más bajo, vino a la tierra por nosotros, pero después subió a la diestra de Dios. Y dice la Biblia que dio dones a los hombres. Después de Cristo subió, ¿a quién envió? Hechos capítulo 2, ¿a quién envió? Al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entró en usted, allí vino los dones espirituales. Cristo se va y nos da dones. Eso es lo que dice. Allí están los dones: pastor, maestro, profeta, y apóstol y evangelista. Presten atención aquí, voy a explicar esto. ¿Qué dice el 11? Y él mismo constituyó. Pero aquí está la explicación escrita, porque les dije, te lo dije, si no había puesto la página, porque él mismo constituyó. La palabra constituir es la traducción de Reina Valera.
La traducción correcta es Dios, es dar. Porque la palabra que utiliza allí es doken o didomin, que es el griego, que es Dios. Eso es todo. Solo que, por una razón, a Reina Valera se le ocurrió poner allí constituyó, una palabra de su tiempo técnica como tal. Pero si nos vamos a los criollitos, en los criollitos es Dios dio dones a los hombres, eso es todo. Pero Reina Valera quiso colocar una palabra técnica, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, eso lo dice en el versículo 11. La palabra doken es una palabra, ahí lo tienen escrito, es un auristo activo, indicativo. ¿Qué significa un auristo? No vean, es una gramática griega. ¿Qué significa eso? Que fue una acción puntual que ocurrió en el pasado y que ya no se volvió a dar, se dio en el momento permanente. O sea, cuando dice allí una acción puntual, terminada en un punto en el tiempo, no es un proceso que Dios va inventando dones nuevos y va dando dones nuevos. Hoy vemos a la gente creando dones nuevos. Algunos dicen que tienen el don de salmista, otros dicen que tienen el don de querubines, otros dicen que han inventado un montón de dones, pero si vamos a la Biblia, aquí dice que Él constituyó, menciona 5. Estos fueron constituidos como tal. En la ascensión dio estos dones a los hombres. Dones fueron dados, no fueron dados por rango. Si usted lee el versículo 11, nos dice, si fueran por rango, dijera, vamos a leer, constituyó a unos apóstoles, punto. Después dijera, dio a otros apóstoles, punto. Agregó a otros evangelistas, puso a otros pastores y llamó a otros maestros. Le diera un verbo a cada uno de los ministerios. Pero si analizamos el versículo 11, está dando un solo verbo para los 5. Que es Dios, dídome. Es Dios. Un solo don para los 5. Quiere decir que los 5 son iguales. Quiere decir que el apóstol y el profeta no es más que el evangelista, que el pastor y el maestro. Y el hombre hoy en día, por herejía, está enseñando, ¿no? El más grande de todos es el apóstol. Y hay gente que viene que quieren ser apóstoles y entonces nombran a las iglesias pastores. Y entonces, Carlita, eres pastora. Entonces, eres pastor. Sadiel, eres pastor. Axel, pastor. Y entonces, hermana, eres pastora. Y nombran 10 pastores. Y entonces, como ellos son pastores, entonces, no, yo no puedo ser pastor porque hay pastores en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Se nombran apóstoles. Porque en autoridad el apóstol está encima de los pastores. Esas son doctrinas humanas que están metiendo en las iglesias. Doctrinas humanas. Cuando dice constituyó, no hay rango, los 5 son iguales. Vamos a ver qué significa eso. ¿Existen los apóstoles y profetas hoy? Eso es lo que vamos a examinar ahora. Otra cosa es, en el tiempo dijeron que son 5 ministerios. A mí me gusta que son 4. Y según la análisis del texto son 4. La Biblia dice que hay apóstoles. La Biblia dice que hay profetas. La Biblia dice que hay evangelistas. Pero el texto dice pastores y adición, conjunción aditiva, pastores y maestros. O sea, un pastor tiene que ser obligado a un maestro. Porque si un pastor no sabe enseñar Biblia, no sabe enseñar palabras, no puede ser pastor. El pastor tiene que ser pastor y maestro. O sea, son 4 funciones que Dios dio, que Dios constituyó como tal. La pregunta es, ¿cómo funcionan los apóstoles y los profetas hoy? ¿Qué es un apóstol? Vean, la palabra griega apóstol, apostelo, viene de enviar. Si usted busca en el griego, apóstol es un enviado. Te envío, te envío, te envío. Un apóstol es alguien que fue enviado a establecer iglesias. ¿No ven que el apóstol llegaba a las ciudades, fundaba una iglesia y se iba? ¿Usted ha visto un apóstol quedándose en una iglesia? Los de ahora. El apóstol llegaba y fundaba una iglesia en Chaguarama y se iba. Fundaba una iglesia en Las Mercedes y se iba. Fundaba una iglesia en Tupido y se iba. Fundaba una iglesia en Sarasa y se iba. Un apóstol era un enviado a establecer nuevas iglesias. Los de ahora no, los de ahora viven en grandes templos y no han fundado nada. Entonces,
¿Qué pasa hoy en día con el ministerio del apóstol? ¿Quién cumple la función del ministerio de apóstol hoy? En función hoy, un apóstol es un enviado. Un apóstol que funda iglesias. Hay un personaje que no le gusta que lo llamen apóstol. Y él dice que él es pastor. Y es el pastor Jaime Pampuerta, de la Luz del Mundo. Él dice que él es pastor, que no es nada apóstol. Pero en función, Jaime Pampuerta es un apóstol. Porque ha fundado muchas iglesias. Al fundar iglesias es un apóstol. Yo podría decir, yo soy un apóstol, porque tenemos la iglesia en Bellavista, fundó una iglesia, entonces el apóstol Guillermo Hansen fundó una iglesia. Pero cuando hablamos hoy en día de un apóstol, de un enviado, erróneamente los hombres usan el término de apóstol para, eso no lo manda Dios, para darse el caché. El apóstol es una terminología que da importancia a la persona y hasta cargan guardaespaldas. Cargan guardaespaldas, eran tremendos carros. El apóstol fulano. Viene el apóstol fulano, no. Un apóstol era un misionero. Hay personas en las iglesias que están fundando iglesias y son apóstoles. Tenemos al apóstol Lalo en Ayorayora. Apóstol Lalo está fundando iglesias en Ayorayora. Un apóstol. Un fundador de iglesia, un apóstol, un enviado. Otra cosa. El apóstol de hoy no debe dar doctrina por revelación directa de Dios, como le están dando. La Biblia dice que el fundamento de la iglesia es el fundamento, Efesios 2:20, fundamento de los apóstoles y profetas que existieron en el Antiguo y Nuevo Testamento. El fundamento de nosotros, profético, apostólico, está aquí en la Biblia. Ningún profeta va a decir, te traigo una nueva palabra. Ningún profeta puede decir, o apóstol, mira, la palabra que yo te digo es igual a lo que dice la Biblia. O lo que yo te digo es superior a lo que dice la Biblia. Eso es una herejía. Entonces, eso es un apóstol. Para mí un apóstol hoy en día es un enviado a fundar iglesia. No, el que da doctrina como tal es el pastor, y el pastor enseña el fundamento que está en la Biblia, profético apostólico. ¿Qué es un profeta? El profeta Dios le hablaba en el Antiguo Testamento y decía, un momento, Dios me dice una palabra para el pueblo de Israel. Eso sucedía antes. Pero salieron tantos falsos profetas que el pueblo de Israel se contaminó con falsas enseñanzas. Entonces Dios dijo, vamos a resumir todo en un solo libro que se va a llamar Biblia, perdón. Y eso es el canon. Y entonces vamos a tener la Biblia por la razón de que están saliendo muchos falsos y los falsos estaban contaminando el pueblo de Israel. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que anuncia el mensaje de Dios. Usted es un profeta. ¿Por qué usted es un profeta? Porque usted, todo predicador de la palabra de Dios, es un predicador. Es un profeta. Aquí hay muchos profetas. Pero ahí tenemos el profeta Jesús Yáñez, ¿verdad? Tenemos el profeta Miguel Nava. ¿Por qué predican la palabra de Dios? Y usted que predica en la calle, palabra de Dios, usted también es un predicador, usted es un profeta. Para mí entonces, hoy en día, profetas y apóstoles son misioneros y profetas son predicadores. Recuerden, los apóstoles fueron hasta el apóstol Pablo. Hasta Pablo concluimos que no hubo más apóstol. La Biblia dice como único requisito para que una persona fuese apóstol era que se le aparezca Jesucristo. A los apóstoles bíblicos se le apareció Cristo en vida física. Y al apóstol Pablo se le apareció Cristo. Se le apareció una figura, una luz. Y el apóstol Pablo cayó y el mismo Jesús se le presentó a Pablo y le dio el llamamiento. Nadie que no se le haya aparecido Cristo en persona para llamarlo apóstol no puede decir que es apóstol. Entonces los apóstoles fueron hasta Pablo. Después dice, pero ¿por qué habla la Biblia del apóstol Bernabé? ¿Y por qué habla la Biblia de Bernabé y Saulo? ¿Y por qué la Biblia menciona a algunos que hicieron función apostólica? No se le llama apóstol. La función apostólica la hacemos nosotros hoy. Fundamos una iglesia. Yo digo que a veces hoy en día un pastor hace todo eso. Porque a veces el pastor funda iglesias. A veces el pastor como predicador es un profeta. A veces el pastor evangeliza, gana almas, es un evangelista. Y el pastor da clases y es un maestro. Es decir que hoy en día el pastor también cumple todas esas funciones. Entonces hoy en día vemos eso más como función. Evangelista es alguien que gana almas para Cristo. Aquí hay personas que ganan almas para Cristo. Las personas que evangelizan son evangelistas.
No es necesario que digas por revelación directa, alguien te dijo tú eres evangelista, o tú eres apóstol o profeta. Usted cumple la función, aunque no le hayan dicho usted es evangelista, profeta o apóstol. Hay gente que funda iglesias como tal, y funda iglesias no sin necesidad de que lo estén llamando apóstol, evangelistas, profetas como tal. Recuerden, el nombre es una figurativa representativa como tal, que se usa como caché. Y al hacerlo se le están robando la honra y la gloria al Señor. Así que para mí son 4, pastor y maestro. Un pastor tiene que ser maestro. Si un pastor no enseña bien, puede ser pastor administrativamente, pero le falta la enseñanza, le falta enseñar bien. Entonces aquí vemos en estos versos. Seguimos. Ya terminamos con el último punto, después la meta. La meta de los dones, ¿cuál es? Alimentar. Todo pastor, todo misionero, todo predicador, todo evangelista deben enseñar a la iglesia. El pastor es llamado a cuidar. Y la Biblia dice que la iglesia como cuerpo se edifica con la palabra de Dios. Se edifica con la palabra del Señor. ¿Sí? Un pastor debe enseñarle la Biblia a la iglesia. Vean lo que está pasando hoy. La gente no está enseñando la Biblia como meta. La idea es alimentar. El versículo 12 al 16, allí en sus Biblias, ¿verdad? Primero que es la cerré. Dice, a fin de perfeccionar. ¿Están ahí conmigo? A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿A quién? José Gregorio, San Benito. ¿A quién? A los santos, los apartados, nosotros. Para la obra del ministerio, la palabra ministerio también se ha utilizado con mucho caché. La traducción correcta es preparar a los santos para la obra de servicio. Si, lo correcto no es ministerio, lo correcto es servicio. La idea de enseñarle a ustedes es para que ustedes no sean ministros, es para que ustedes sean servidores. Porque el que no sirve, no sirve. Hay que preparar a la gente para que sirva. Y entonces vemos aquí que el texto dice preparar a los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños. El versículo 14 ya lo explico más adelante. Vean qué pasa hoy en día. Tenemos iglesias, ahí está en rojo. La iglesia no se edifica mediante programas de hombres. ¿Qué pasa con las iglesias? No es que estoy en contra de la programación de los hombres, sino que a veces queremos entretener a las iglesias con programas, programación, para decir que la iglesia está trabajando. Y a veces se hacen eventos para entretener a la gente. Y la gente va a los eventos para entretenerse, como ir a un cine, como ir a un sitio de espectáculo. No hay a veces diferencia entre un programa del mundo como un sábado sensacional a un concierto del mundo, a veces a la iglesia. Porque la gente va a entretenimiento. No, yo voy a esa tía porque me entretengo, porque ya veo a la gente moverse, veo a la gente bailar, veo a la gente, entonces la gente se entretiene en la vista. Pero cuando salen y se van a su casa, ¿cómo siguen? Vacíos y sin nada de Dios, porque son programas de entretenimiento. Entonces dice, por entretenimiento, por diversión. Mucha gente vive a las iglesias por diversión. Ay, no, la iglesia central dice mucho, generaciones de edad aburrida, porque allá no hay danzarinas, o allá no hay cosas así tan espectaculares, o porque el pastor no hace y se cae todo el mundo. Porque la gente lo que quiere es un espectáculo. Eso es lo que le llama la atención a la gente. Por eso es que los engañadores hacen grandes eventos y en esos grandes eventos crean figuras del Antiguo Testamento, de los altares del tabernáculo, figuras como el altar de incienso, como el arca, figuras como el lavacro. Y entonces crean figuras y entonces dicen, no, que viene el lavacro, la fuente de bronce de Dios viene, vaya la Pascua, vamos todos al lavacro, a la fuente de bronce, y se llenan esos estadios. Y todo es simplemente un show, todo es un entretenimiento. La gente va a buscar es algo que ver, a ver si sucede algo. Yo voy para ver qué sucede algo, a ver si sucede algo. Después que termina el evento, todo el mundo coge para su casa, igualito. Entonces, entretenimiento, diversión, recreación, fábula. Una fábula, la gente le gusta la fábula. Hermano, ¿quién tiene un texto que le digo a alguien de ustedes ahorita en este momento? Hermano, aquí hay una hermana soltera.
que Dios me está diciendo que se casa este año. ¿No creen ustedes que eso es lo que le gusta? ¿Ah? Enrique Vega. Estoy recibiendo una palabra. Dios me dice que te vas a conseguir unas morocotas en tus tierras allá en el campo. ¿Qué le gusta a la gente? ¿Ven cómo se alegraron, y aleluya, gloria a Dios? Hermano, eso no es así. A veces queremos nosotros con las palabras que decimos mover a que Dios diga lo que nosotros queremos, y eso no es así. Todo lo que Dios hace es su voluntad, no la nuestra. Y a veces queremos mantener a las iglesias con simplemente fábulas, con cuentos. La Biblia llama ya en Timoteo cuentos de viejas, lo llama en Timoteo. Y experiencias esotéricas, ocultas a los sentidos, difíciles de entender. Esas cosas que la gente tumba, esas cosas que la gente le pone en su mano y la gente tiembla, como si le pusieran la corriente, que esas que ponen los policías a las personas, el aparatico que le ponen los policías a alguien cuando lo van a desmayar. Y la persona empieza, ¿verdad? Yo no vi a Jesús en la Biblia hacer eso. Yo no vi a los apóstoles hacer eso. Sí, esas cosas, esas prácticas, la gente se cae al suelo, la gente empieza a dar vueltas en el suelo y revolcarse, salen todos llenos de tierra. Esos shows son malignos. Son malignos. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo es un culto de iglesia? Aquí adentro no puede haber demonios, pastor, porque estamos todos los santos de Dios. Donde más se infiltran los demonios son en los cultos de los evangélicos. Para engañar y para confundir. Y el que no esté bien narrado, se confunde. Y entonces, estas cosas no. Lo que Dios quiere que hagamos es que nosotros entrenemos a la gente en la palabra de Dios. Ahí vemos las cosas que debemos hacer. Capacitar a la iglesia, versículos 12 y 13. Ya se los dije. Enseñar a la iglesia. Yo creo que todo pastor debe enfocarse en estas tres funciones. Todo líder de iglesia debe enfocarse en estas tres funciones. Capacitar a la iglesia, versículos 12 y 13. El pastor que no capacita a su iglesia con la Biblia está mal. Si se capacita a la iglesia con cuentos, fábulas, chistes, programas divertidos, puede pastorear a una persona así. Pero lo que está haciendo es hacer eventos recreativos y que sean de diversión. Y la gente entonces, la numerología no es éxito. La iglesia puede crecer poco a poco, pero me dijo un conocido, es un pastor, hablaba con esta semana con él, y me decía, Guillermo, las iglesias que lanzan la doctrina crecen poco a poco, pero la gente está creciendo firme en la palabra de Dios. Las iglesias que crecen abundantemente simplemente no tienen buena doctrina. Yo un pastor conocido aquí en La Paz que estaba hablando con él esta semana. Cuidado, ¿qué dice el versículo 14? ¿Termina la hora? Se me acaba el tiempo. Finalizamos. No, déjenme terminar. El versículo 14 me interesa que lo leamos, porque el 14 es lo importante. ¿Por qué yo debo capacitar a ustedes? ¿Por qué? El versículo 14 lo dice. Vamos a leer el 14. Para que no seamos niños. ¿Qué es un fluctuante? Alguien que se agita de un lado para otro. Alguien que vive moviéndose en un vaivén para allá y para acá. Un niño inmaduro, arrastrado de un lado a otro, empujado por cualquier corriente de nueva enseñanza. Mira, allá están enseñando una cosa, allá me voy. Mira, allá otro día están enseñando otra cosa, allá me voy. Es decir, gente niña en el Señor andan buscando cosas que ver y andan de un sitio a otro. La Biblia dice que es un barco que anda de un sitio a otro. Eso es fluctuante. Dice, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Si la Biblia de las Américas dice, sacudidos de aquí para allá por las olas, llevados por las tormentas de falsas doctrinas. Erróneamente se le da valor al movimiento por encima del crecimiento. Vean estas dos palabras. La gente le gusta más el movimiento que el crecimiento. Y la Biblia manda a crecimiento en la palabra de Dios. ¿Qué es movimiento? Un movimiento es lo que se mueve para acá, para allá, algo nuevo, un nuevo mover, hay un nuevo mover por allí, en la iglesia. La gente se cae, la gente baila,
Hay un nuevo mover, vamos a hacerlo. Aquella iglesia les fue bien, vamos a hacerlo aquí, pastor. Ese movimiento es bueno, no. A mí no me interesa el movimiento. A mí me interesa que ustedes crezcan en la Escritura, que aprendan la Biblia y que no se dejen engañar por ningún movimiento, sino que crezcan firmes en las Escrituras. Estratagema. ¿Qué es un estratagema? Estratagema es un arte, una habilidad. Aquí sí hay gente que cae y ustedes mismos, cuidado, pueden caer. Es un arte, una habilidad utilizada por los expertos, quienes utilizan datos adulterados. Dice que los cuales siempre darán buenos resultados, cayendo el número que la persona quiere. Subo los dados y quiero que salga siempre el 1. Y el dado cae el 1. Y lo vuelvo a sumar y que salga el 1. Y siempre sale el 1. Juegos, barajas, dominó, piezas adulteradas que las manejo a mi antojo para que caigan a mi favor. Eso es allí un estratagema, una trampa como tal. Hay hoy en día gente tramposa, hay hoy en día gente que engaña a las iglesias y tienen una astucia. Oído, hay pastores, hay profetas, hay apóstoles que tienen una labia enorme. Yo no tengo esa labia, yo lo que hago es enseñarle a ustedes y ya. Si tuviera la labia, tuviera 3 carros y 4 casas. Pero no, hay gente que tiene una labia enorme y con una labia logran que los hermanos traigan cada uno 20, 30, 40 dólares el próximo domingo y lo sacan de donde no tienen y llegan a las iglesias con todo el mundo y se recogen grandes cantidades de dinero. Esa gente que tiene labia, que hipnotiza, gente que te hipnotiza con las palabras. Cuidado con alguien que te llegue, porque esa gente tiene habilidades de hipnotizarte a los ojos y llegan a tus casas, te hipnotizan y te quitan tu dinero. Ten cuidado, te quitan a veces hasta otras cosas más. Astucias y artimañas del error, engaños y mentiras. Cuidado con esas cosas. Por último dice, ¿cuál es la misión del pastor, una iglesia? Guiar a los cristianos a estar firmes en la verdad. Hermanos, mi verdad es la Biblia. Yo trataré, mientras esté aquí con ustedes, o hasta el día que me llame el Señor, siempre les voy a enseñar la Biblia, para que ustedes estudien la Escritura. Como decía el hermano Enrique Simosa, que ustedes me lo recordaron, que él siempre le decía a la gente, lean la Biblia. ¿No se acuerdan? Lean la Biblia, porque esta gente de ahora no lee la Biblia, la generación de ahora. Era algo bueno que tenía mi hermano Enrique, que mandaba a la gente a leer la Biblia. Entonces la idea es, yo les trato de enseñar la Biblia y los mando a leer la Escritura. Si con esto finalizamos, al final tenemos las aplicaciones, ustedes la leen en sus celulares, estas aplicaciones, amado hermano. La idea es enseñarles que hay frutos que debemos nosotros practicar y que hay dones que Dios nos ha dado. Para mí el don de apóstol es alguien que se dedica a fundar iglesias con fundamentos bíblicos. Para mí el profeta es alguien que predica el evangelio, predica enseñanza y lo saca de la Biblia. Para mí el evangelista es alguien que evangeliza para ganar almas para Cristo. Para mí un pastor maestro es alguien que se dedica a enseñar a sus ovejas a que manejen bien las Escrituras. Entonces hoy es más la función del don que el ministerio como tal para darme caché, para darme importancia. No, Señor. El pastor es igual que ustedes, el apóstol es igual que ustedes, el evangelista es igual que ustedes, el profeta es igual que ustedes. Simplemente en función, hoy somos los que hacemos lo que hacíamos los de antes, pero no estamos dando fundamento nuevo. Ya el fundamento se cerró, el canon se cerró. Fundamento profético apostólico es lo que tenemos en la Biblia. Les dije que esto era documental, era educativo. Por eso hoy en día no es nada evangelístico, es para ayudarlos en su formación, para que andemos con cuidado, aún con otras iglesias evangélicas que no están enseñando la Biblia como debe ser, y hay muchos estratagemas, hay muchos engaños dentro de la iglesia. Ustedes cuídense, estudien la Biblia y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Señor, gracias te doy. Gracias por esta educación.